En este video les voy a mostrar lo que sería el manual de reuniones SMART de mi consultora, que es un entregable de la mano de una capacitación que les doy a los equipos con los que trabajo en negocios digitales, que me contratan justamente para optimizar sus operaciones. Este manual es uno de los entregables que les doy para que puedan potenciar esos espacios de trabajo y que realmente el espacio de reunión deje de ser una pérdida de tiempo, que se van por las ramas, que hablan de mil cosas, que nada, terminan incluso a veces generando confusión y en todo el mundo mucho desgaste, que dejen de ser de ese tinte y que empiecen a ser espacios productivos, que sean muchos más breves y que generen mucho impacto. Entonces, el propósito de este manual es que realmente se estandarice la forma en la que los equipos, ya sea vos como dueño de negocio, como líder de área o como un simple colaborador, puedas maximizar el foco de esos espacios, generar mayor claridad en la comunicación, que haya decisiones importantes que se toman y que todos queden súper alineados y que nos aseguremos que todo el mundo que se tiene que enterar de esa decisión en esa reunión, por más que no esté presente, se entere, y que también traigan consigo accionables, porque muchas veces también sucede en las reuniones que hay mucha idea y proactividad en cuanto a la ideación y qué es lo que podríamos llegar a hacer, pero después nadie ejecuta y no se lleva nada a la práctica. Entonces, como máxima, este manual les propone que no tomen los espacios de reunión como una pérdida de tiempo. Si ustedes sienten que están perdiendo el tiempo en reuniones, es su obligación, cualquier rol que tengan, sean el dueño del negocio o el setter o el closer o el director de marketing o el rol que te corresponda, tenés que levantar la mano y decir que estás perdiendo el tiempo en esa reunión, que lo sentís así, y preguntarle a los presentes cómo pueden modificar eso, si les parece que hay que eliminar esa reunión o plantear otra estructura o hablar de otros temas. Comentalo, porque no está bueno que sientas que estás perdiendo el tiempo en ningún momento, en ninguna tarea que tengas en tu jornada. Lo tenés que ver así. Las reuniones, por el contrario, si realmente sos consciente de que no es normal perder tiempo en reuniones, pueden ser súper productivas y pueden eliminar justamente lo que pongo acá, que también es como una máxima que les doy, que eviten a toda costa generar confusión en los presentes. No hablen de temas que no tienen que ver con la reunión. De última levantan la mano y dicen, che, este tema lo puedo traer a colación o no, pero no crean que tienen micrófono abierto en las reuniones para hablar de cualquier cosa, porque muchas veces eso termina generando confusión a las personas que están ahí. No traigan cosas, por ejemplo, en un uno a uno que les contó otra persona en privado y que esa otra persona no está, porque puede generar alguna sensación negativa en esa persona que está recibiendo ese mensaje, porque tal vez considera que esa persona le debería también haber dicho a él. Entonces, evitemos a toda costa decir cosas en reuniones que puedan llegar a generar confusión en el otro. Luego, lo que propongo con este manual es que lleven a la práctica los principios SMART, que yo los tomo de lo que serían los objetivos SMART. Las reuniones tienen que ser específicas. ¿Cuál es el objetivo concreto de esa reunión? Tienen que ser medibles, porque siempre en toda reunión se tiene que llegar a X resultado esperado o a X decisión concreta. Yo tengo que saber qué es lo que espero como output, digamos, de esa reunión. Luego, las reuniones tienen que tener accionables. ¿Cuáles son las tareas o los compromisos que surgen? ¿Quién los va a ejecutar? ¿Quién se queda a cargo de las tareas que surgieron en esa reunión? ¿Y cuánto tiempo tiene para realizar esa tarea? ¿Cuánto tiempo le damos? Luego, la característica de relevante tiene que ver con que se aseguren como integrantes de un equipo que todos esos temas que se hablan en reuniones sean necesarios que se hablen en reuniones, porque hay muchas cosas que se pueden hablar por WhatsApp, que se pueden hablar por Discord, que se pueden hablar por Slack, por el canal de comunicación que utilicen, por correo electrónico, o que tal vez puede esperar a la reunión mensual que tienen con todo el equipo, o que tal vez puede comunicarse de otra forma, no sé, mandando un audio, pero no en el espacio de reunión. Hay muchos negocios también que tienen medio reunionitis, que para hacer cierto trabajo creativo siempre se reúnen, o para hacer cierto trabajo X se reúnen. Entonces, como tratar de ir
recortando esos espacios, porque nada, está bueno que se reúnan solamente para cuestiones que consideren sumamente relevantes. Si no, por ahí es mejor que trabaje cada uno solo, por más que suene como medio Grinch por ahí. Luego, el siguiente principio tiene que ver con acotar en el tiempo. Acá es súper importante que tengas el rol que tengas en el negocio, tenés que intentar que se cumpla con el tiempo de programación de ese evento. O sea, si la gente se reunía por 30 minutos y ese fue el espacio que se asignó para esa reunión, que dure 30 minutos, que no sean ni 45 ni una hora. Y bajo ningún punto de vista está bueno, esto también aprovecho para decirlo, bajo ningún punto de vista está bueno tener reuniones de más de una hora sin un descanso de al menos 10 minutos. Es como se torna bastante ineficiente, incluso de seguir por ahí todos los accionables que podrían surgir de estar hablando una hora y media. Entonces, como para podernos manejar por bloques de tareas que sean manejables, es como necesario que muy máximo 60 minutos. Luego tenemos distintos tipos de reuniones y algunos lineamientos, que esto lo voy a pasar un poco como por encima porque si no se me va a hacer bastante largo el video. Van a tener el documento para poder leerlo. Pero en primer punto tenemos lo que son las reuniones de equipo, después tenemos lo que son las reuniones uno a uno entre líder y colaborador y luego las reuniones con clientes. Dentro de lo que son las reuniones de equipo, en las reuniones de equipo está bueno que se calendaricen por espacios de 30 minutos, como mucho 60 en algunas excepciones si los equipos son por ahí muy grandes o son reuniones más estratégicas, que está bueno que se dé lugar a un análisis de datos por ahí más profundo, surge algún debate, que se dé espacio, pero si no, recomiendo que sean de 30 minutos. Es súper importante que definan la frecuencia. Luego, yo lo que les diría de las reuniones de equipo, el aspecto que me parece como más importante, es que siempre haya un líder de esa reunión. Es súper importante que haya una persona que pueda ocuparse de cumplir ciertas tareas que se tienen que dar en la reunión, que tienen que ver con lo que está acá. Controlar el tiempo, regular los turnos de palabra, decidir qué temas se postergan o se derivan para otra reunión, asegurar que se esté llegando como a conclusiones claras con cuestiones que van surgiendo y también hacer lo que sería el repaso de accionables y responsables de esos accionables al finalizar la reunión. Y si no se llega por tiempo a ese repaso de accionables, que igualmente esa persona se quede como la responsable de comunicar al resto del equipo cuáles son los accionables y los responsables de esas cosas que surgieron en la reunión. Y sí, sé que es medio como bajón esta parte de liderar las reuniones, pero realmente si ocupás un rol de liderazgo, como que tenés que asegurarte de hacer ese repaso final, porque es el momento donde la gente, tipo procesa que se quedó obligado a hacer cierta cosa para cierta fecha. Entonces es como súper importante antes que la gente se vaya. Por eso también es súper importante que cumplan con el tiempo, porque por ahí si esa reunión se extiende y no llegan a hacer ese repaso de accionable, hay personas que se van antes que puedas decir ese repaso. Esa persona, si tenía que hacer algo, no lo va a cumplir, no se va a enterar, corremos riesgo que nadie le cuente sobre el final de la call, etcétera, etcétera. Luego, respecto de la persona que no es el líder, algo que también me parece relevante es que cada colaborador que asiste, digamos, a la reunión se anote entre 1 a 5 puntos, al menos mentalmente, incluso tal vez lo puede estandarizar, nivel como, bueno, siempre voy a hablar de cómo vengo con tal KPI, de cómo vengo en relación a tal objetivo, pero que siempre el colaborador pueda ir con algún hallazgo, con algún feedback al equipo, con algo que se haya dado cuenta, con una idea, pero que tenga el espacio y que no lo piense en la reunión o que guitarree, sino que efectivamente esa persona vaya con algo mínimamente preparado, y eso va a hacer que se enriquezca justamente cada intervención dentro de lo que son las reuniones grupales. Ahí es súper importante también que el líder de la reunión y bueno, los colaboradores también tengan en cuenta que es súper importante que todos hablen en la reunión, como que si no te toca ningún espacio de hablar y muy probablemente hayas perdido el tiempo en esa reunión porque ni siquiera pudiste por ahí opinar de lo que decían o no hacía, digamos, a tu rol, digamos, y no te aportó nada. Entonces, como nos tenemos que asegurar que todos puedan tener ese espacio.
Luego las reuniones uno a uno, la parte más importante para mí de esto es lo que les voy a contar más en detalle en un ratito, que tiene que ver con dar feedback. Es súper importante que se establezca una frecuencia entre todos los líderes que tengan colaboradores a cargo, porque hay cosas que si no son en un uno a uno no te le van a decir. Entonces, está bueno como prever que es necesario darle a tus colaboradores ese espacio como de apertura, digamos. Eh, Se van como tejiendo vínculos que están buenos, basados más por ahí en la confianza, en la honestidad incluso, de justamente darse estos espacios de retrospectiva, de feedback. Entonces, nada, si no tenés agendados actualmente eventos recurrentes uno a uno con tu líder o con tu colaborador, con tus colaboradores que liderás, es un buen momento para agendarlo y ponerla mínimo una vez al mes, o sea, mínimo 30 minutos una vez al mes. Luego, reuniones con clientes. Lo más importante con los clientes es que tengan súper en claro cuál es la agenda de la reunión y cuáles eran los accionables que vos le vas a hacer seguimiento en cada reunión, porque también vuelvo a lo que les decía antes, sobre la estructura, siempre al final va a haber un repaso de accionables. Entonces, todas tus reuniones con clientes debería ser, bueno, repaso los accionables de la reunión anterior, despejamos dudas, nos alineamos, hacemos repaso de accionables y ya te quedan los accionables para la siguiente reunión con el cliente. Bueno, los roles y responsabilidades dentro de cada reunión es más o menos lo que les venía comentando. Simplemente de líder de la reunión y participantes, digamos, activos, los colaboradores, simplemente por ahí agrego este rol de asistente, que pueda haber que haya una especie como de project manager o asistente muchas veces, eh, para apoyar al founder, al dueño del negocio, si se reúne a la reunión, que bueno, sea por ahí él el que hace el repaso de los accionarios al final. Ahora sí, cómo dar feedback y levantar problemas, que creo que es una de las partes más importantes. Hay como tres aspectos que me gusta como diferenciar. Por un lado es el feedback puntual, por otro lado el feedback positivo y por otro lado el hecho de levantar problemas que estamos identificando, ya sea en nuestro rol de líder, de colaborador. Los feedbacks puntuales me refiero a que tienen que tener por ahí esta estructura de: observé X situación, observé que tu comportamiento fue este, tu comportamiento generó este impacto y la recomendación que te hago por ese impacto negativo, o incluso tal vez fue algo positivo, tal vez puede ser un feedback positivo que se use también esta estructura. Entonces la recomendación que sea o seguir teniendo ese comportamiento en el caso de que haya generado un impacto positivo, o modificar ese comportamiento si el impacto fue negativo. Pero es necesario que ese impacto negativo sea desde el lugar de: esta fue la situación, tu comportamiento fue este, generó este impacto, no diciéndole en plan como echada en cara, sino como, bueno, nos afectó así y así. Entonces me parece que la próxima vez que vuelva a surgir esta situación, la forma de actuar debería ser esta. Si tenés un proceso que habla sobre esa forma de actuar, le remarcás que existe ese proceso que no respetó o ese protocolo que no respetó. Y si no existe ese proceso, lo aprovechás a esa situación para sentar ciertos estándares sobre su conducta a futuro. Pero siempre situación, comportamiento, impacto y recomendación para la próxima vez que se vuelva a dar esa situación. Y acá es re importante que hablen de hechos, de comportamientos, valga la redundancia, y de hacer recomendaciones ligadas a eso, ¿no? A intuiciones, a suposiciones, a interpretaciones que ustedes hacen. Luego, en la parte de levantar problemas, levanten problemas también siempre acompañados de alguna solución. Eso también es súper importante, que a la hora de hablar de obstáculos que están teniendo, desafíos, como que propongan algún tipo de solución. Ya sean líderes o colaboradores los que están dando feedback. También acá es súper importante, que es algo que no mencioné antes, que está bueno que el líder de la reunión, y el líder de los colaboradores esté pidiendo feedback abiertamente a las personas, ya sean en reuniones grupales o en espacios de uno a uno. Está bueno que el líder de la reunión siempre un poco tome la posta en ese aspecto y siempre intente motivar a las personas, a los presentes, a que
den una retroalimentación, den comentarios y como dejarse un minutito como para eso. Y también es importante que en los espacios de uno a uno ustedes le pidan feedback a ese colaborador y que ese colaborador sienta que les puede dar feedback abiertamente sin que ustedes se lo tomen a mal. Es muy importante que ustedes como líderes se tomen a bien todos, pero los líderes sobre todo tenemos que acostumbrarnos a solicitar feedback, a recibirlo y a que lo tomemos siempre de la mejor manera. Y si vemos que la persona nos está dando un feedback de una forma que nos está comunicando las cosas de una forma hostil, también comunicárselo. Al fin y al cabo es una conversación. Tenemos que poder tener mayor calidad en las conversaciones con las personas con las que trabajamos. Entonces, desde ese lugar, todos deben recibir y pedir feedback entre líder, colaborador, compañeros de trabajo, personas que liderás en un espacio de grupo, en un espacio uno a uno. Luego tenemos lo que es el feedback positivo. Es re importante, sobre todo si van a hablar de feedbacks por ahí más negativos o de aspectos de mejora de la persona, que destaquen sus logros y sus esfuerzos antes de hablar de esos aspectos de mejora, porque va a hacer que la persona los reciba muchísimo mejor. Si yo tengo una reunión de una vez al mes con mi líder, yo colaboradora, y a mí me viene a decir 3 aspectos de mejora, y si al menos no me dio un aspecto en el cual hice excelente mi trabajo ese último mes, por más que sea algo básico, que ustedes dicen, bueno, eso es básico, bueno, vean qué destacarle a la persona para que puedas recibir mejor el feedback sobre lo que tiene que mejorar. Asegúrense de que sea así y también invitarlos a sus colaboradores a que esa sea la forma en la que les entregan el feedback a ustedes para que también se lo tomen de la mejor forma. Luego hay ciertas prácticas, buenas prácticas operativas que tienen que ver obviamente con la puntualidad, la preparación, que la gente llegue con ciertos puntos preparados, que también estaba antes, seguimiento, etcétera, etcétera. Luego, concretamente lo que me interesa por último volcarles es como pasó en limpio en esta tabla la sugerencia de la estructura de reunión que se puede adaptar a la reunión. Acá puse como reunión de equipo netamente, pero esta estructura se puede adaptar y por ahí ampliar la cantidad de minutos que dure cada tema a algunos tipos de reuniones que tengan. Entonces, toda reunión en general debería tener un momento de apertura que yo digo que sea de 0 a 3 minutos o a 5 minutos como mucho. Objetivo de la reunión, repaso rápido del foco y orden del día que se preparó, qué es lo que se va a ver. Les recordemos a todos los presentes que por ahí vienen de otras reuniones, de otros espacios, vienen medio acelerados, como bueno, tiempo presente, en esta reunión nos reunimos para esto. El objetivo es que nos vayamos con tal decisión resuelta o que nos hayamos alineado y que los temas que traemos para hablar son A, B y C. Luego se habla de los temas que estaban justamente como en el orden del día preparados, sobre los avances, sobre los bloqueos, y todos los miembros comparten los distintos puntos. Obviamente el líder de la reunión, si es una reunión de equipo, va a volcar cierta información que tenga que ver con el orden del día o hacer ciertas preguntas, y luego lo ideal sería que le dé la palabra a cada miembro que está en esa reunión grupal. Si es individual, funciona de la misma manera. Por ahí vuelca información la persona que lidera esa reunión, que lidera ese colaborador, y luego se da un espacio para que hable la otra persona y nos comente los puntos que trajo a ese encuentro. Porque tenemos que darle la oportunidad de acostumbrar a nuestros colaboradores que siempre deben llevar ciertos puntos que quieren hablar con nosotros para que aprovechen ellos y nosotros al máximo el tiempo y que después no nos estén pidiendo reuniones extra o mandando mensajes que no son innecesarios. Entonces los acostumbramos y se da esa estructura. Apertura, avances y bloqueos. Cada miembro habla sobre los puntos que quiere hablar y se hace un repaso sobre, se toman las decisiones, se ordenan las prioridades sobre las distintas tareas entregables que fueron surgiendo, y hacia el cierre se hace lo que sería justamente el resumen que les venía comentando, la asignación de las tareas en el caso de que hayan surgido tareas y la confirmación de la fecha de deadline de esas tareas, del próximo seguimiento, o tal vez se acuerda que para la próxima reunión, si es una reunión recurrente, se van a ver los avances sobre esas tareas que quedaron a cargo de esas personas. Apertura, avances y bloqueos, hablan todos los miembros, qué decisiones se tomaron, cuáles son las prioridades que se conversaron sobre lo que se conversó en la reunión, si hay que resolver cuestiones.
asignación de tareas, repaso de responsables y confirmación de cuándo se va a hacer un seguimiento de esas tareas, cuándo deberían estar. Y luego es súper importante que se haga como un seguimiento y control. Yo hice mucho hincapié también, incluso desde el inicio de este cuadrito de los principios SMART. Siempre surgen accionables de las reuniones, entonces es importante que haya siempre este rol como de liderazgo que se ocupe de que todo el mundo tenga claro los accionables, los ejecute en tiempo y forma y que vayas reportando a quien le tenga que reportar. Muchas veces lo que yo recomiendo en equipos, aprovecho para finalizar, en equipos que están facturando más de $20.000, $30.000, algunos dependiendo por ahí la prestación de servicio después de los $10.000, $15.000, está bueno que piensen en por ahí contratar un rol más de asistente de operaciones que pueda justamente servirles para optimizar procesos, para hacer algunas automatizaciones, para sistematizar algunos procesos, para darles recursos operativos para que sus equipos no pierdan tanto tiempo en tareas operativas y se enfoquen realmente en esas tareas que son realmente importantes, pero que haya alguien que se enfoque en que todo esté ordenado, en que nadie esté perdiendo tiempo y en justamente liderar estas reuniones para que se ocupe de bajar estos accionables y hacer seguimiento a los responsables. Las operaciones son súper importantes en los negocios y muchos negocios que llegan a facturar 50.000, 70.000, incluso les diría $80.000, no le prestan la suficiente atención. Este manual vas a ver que si lo aplicás a rajatablas vas a dejar de perder tiempo en reuniones y te vas a sentir con más foco y vas a sentir que te alineas más a esos resultados. Ahora, si este manual realmente no te funciona y sentís que lo estás aplicando incluso al 100% o que por ahí buscaste más recursos en el mundo de YouTube y no le estás pudiendo dar una vuelta porque sentís que se está perdiendo mucho tiempo en la operativa de tu negocio, muy probablemente necesites ayudas en operaciones. Así que si ese es tu caso, podés agendar una llamada con mi equipo y podemos analizar tu caso en concreto para ver si podemos trabajar de la mano y ayudarte con cuestiones que son necesarias si querés escalar y ocuparte realmente de lo que tu negocio te demande.